Bueno, si no estoy mal, ya hemos pasado como por una serie de temas, la relación entre la filosofía y el chamanismo, que aunque no lo profundicé, al menos les voy dejando ya a ustedes lo que son como unas claves de cómo entender esa interacción entre la filosofía, el chamanismo y obviamente también con el mito, que nos llevaría también a una reflexión acerca de la religión y sobre todo por poner también el debate, poner nuevamente lo que es el debate de lo que ha sido como la visión positivista acerca del nacimiento de la filosofía, que es como una de las cosas que se han venido discutiendo, sobre todo bajo esa perspectiva moderna, pues, de que la filosofía representó un gran avance para la historia de la humanidad dentro de lo que son los estatutos de la doctrina del progreso. Entonces, hay, digamos, como otro elemento que hay que también considerar, pues, en este capítulo, y es precisamente la concepción helenística de la naturaleza, como la tradición griega antigua, a veces digo helenístico porque el término griego fue inventado posteriormente por los mismos romanos, pero que esa tradición helenística va a manejar una noción de la naturaleza que no va a ser la misma noción que nosotros hoy en día manejamos, sobre todo porque dentro de la misma historia de la filosofía hay una serie de conceptos y categorías que pueden tener como muchas nociones, muchas definiciones. Por eso, un consejo que le suelo hacer a la gente cuando quiere indagar sobre un concepto filosófico es no remitirse a los diccionarios filosóficos. Los diccionarios filosóficos por lo general lo confunden a uno todavía más. No, vaya directamente al autor, al discurso y traten de descifrar en qué consiste, por ejemplo, cierto tipo de nociones como la noción de razón, la noción del hombre o en este caso lo que vendría a ser la misma noción de la naturaleza, porque hoy en día nosotros la concebimos pues de una manera como muy diferente. Básicamente podríamos entender como tres momentos sobre esa noción de la naturaleza, aplicando lo que son como tres periodos generales: la antigüedad, la Edad Media y la modernidad. Para la concepción moderna, la naturaleza se ha entendido como un recurso de exploración, de investigación y también como un recurso de explotación. Es decir, por un lado lo hace la ciencia a través del análisis, el estudio pues de los fenómenos naturales, y por el otro lado tenemos la industria, pero uno de los elementos comunes entre la ciencia y la industria es que la naturaleza se convierte en un objeto, tanto objeto de explotación como objeto de estudio. De ahí lo que Michel Serres en este libro que titula El contrato natural nos esté hablando de una de las características del pensamiento moderno, y es el de la guerra objetiva. Es decir, la naturaleza se entendería como un objeto sobre el cual nosotros nos imponemos, ya sea a través de la ciencia o a través de la industria, y que por lo tanto es como un recurso, como si no tuviera emociones, como si no nos fuera a afectar, sino más bien como si estuviera al servicio de todos nosotros bajo pues, la perspectiva antropocéntrica, que nuevamente desde la crítica planteada por Michel Serres se entendería que el ser humano, es decir, nosotros, seríamos parásitos frente a la naturaleza porque lo menos que pretenderíamos es establecer una relación simbiótica con la naturaleza. Para el contexto medieval, ustedes saben lo que es la visión teocéntrica del mundo, Dios como el centro de todo, como esa figura del creador, va a entender precisamente la naturaleza como algo que proviene precisamente de un gran alfarero o de un gran artesano, un gran herrero o de un gran alquimista que vendría a ser Dios. La moldea, la crea a través de su palabra, y de ahí que se establezca como
una división entre lo natural y lo sobrenatural. Dios estaría ubicado en lo sobrenatural, mientras que lo natural vendría a ser aquello más cercano que proviene precisamente de la voluntad divina o que está determinada por la voluntad divina, dicho como les he advertido de una manera como muy genérica, porque obviamente van a haber particularidades dentro de la misma tradición medieval, pero eso es algo que nosotros vamos a trabajar más adelante para que este video no sea más harto. Pero para la tradición helenística, la naturaleza era una potencia divina. Es decir, hay una frase, creo que yo se las había dicho en otro video, que es de este filósofo e historiador Jean-Pierre Bernard, que en el libro de Mito y Religión en la Grecia antigua, que nos dice que hay mundanidad en lo divino y divinidad en lo mundano, en el sentido de que la naturaleza era una potencia que nos determinaba completamente nuestra propia existencia a la luz de una visión completamente trágica, puesto que nosotros vivimos en este mundo y van a haber cosas tan inevitables como la enfermedad y la muerte, la vejez, que eso se va entendiendo también como esa justicia divina respecto a lo natural. Lo que pasa es que a nosotros, por ejemplo, en las clases de historia y filosofía del siglo pasado, también nos habían enseñado a nosotros que los filósofos llamados presocráticos habían observado la naturaleza desde sus propios elementos y que por lo tanto hubo un avance positivo acerca de lo que era el estudio de la naturaleza desde una perspectiva científica. Pero no, es que cuando nosotros encontramos a estos autores que van a sostener que el origen de todo bien podría ser el fuego, otros van a decir que es el agua, otros van a decir que es el aire, otros van a decir que es la tierra, era porque precisamente estos elementos en correspondencia con la naturaleza iba de la mano de una divinidad, era una divinidad quien encarnaba precisamente estos mismos elementos. Otros fueron más discretos y hablaron del apeiron. El apeiron es como lo indefinible, que vendría a ser como, ay, ¿cuál es el origen de todo? Eso es indefinible, nadie tiene idea acerca de eso, es decir, como un voto pues precisamente por la incertidumbre. Y es porque si también nosotros vemos como esas analogías, lo que pasa es que dentro de la tradición helenística lo que se nos mostraba en el mundo eran precisamente juegos metafóricos, eran analogías, era digamos como una experiencia en clave oracular o eran acertijos. Cada elemento era precisamente un acertijo respecto a lo que era la voluntad divina, que eso era lo que había que descifrar acerca de esos propósitos en una relación muy directa acerca del devenir, como eso que nos va condicionando a nosotros respecto a una serie de mutaciones y de transformaciones. Entonces, de ahí que uno va encontrando que si, por ejemplo, planteaba que el origen de todo era la tierra, era una relación con la diosa Gea, la diosa tierra. Si era el aire o el éter, estaríamos hablando, por ejemplo, del dios Zeus. Si era el agua, podríamos pensar en el dios Poseidón. O en el caso, por ejemplo, del fuego, podríamos pensar en el dios Apolo o en el dios Hefestos, el artesano. Entonces son, digamos, como una serie de elementos que nosotros no podríamos establecer esa división nuevamente y como lo observamos, la naturaleza no es como un objeto inanimado sobre el que nosotros dominamos, sino que desde la perspectiva helenística nos estaría condicionando completamente, porque dentro, digamos, esos efectos naturales estaba precisamente las pasiones, de ahí el término, el patos. Lo que pasa es que uno dice patos y uno se imagina el animalito pues en un lago comiendo migas de pan, pero no el patos, lo pasional como aquello que nos determina. Pensemos, por ejemplo, en un pequeño detalle, que esto yo lo he dicho también en clases. Cuando uno tiene una traga maluca frente a alguien, es decir, se enamora de alguien, uno no se enamora por decisión propia, no, uno de repente está huevado. Entonces, ese agüevamiento se entendería como el patos, como algo completamente natural que nos estaría dominando a nosotros, al igual que la ira, al igual que el cansancio, el sueño y una cantidad de factores que entre la perspectiva helenística comprobaban también que nosotros como criaturas no teníamos libertad.
éramos completamente esclavos de esa voluntad divina respecto a esa relación con la naturaleza, que en griego era la physis. Y hay, digamos, como una frase que me gusta mucho de un profesor mío, que es Gonzalo Soto, cuando él hace un paralelismo entre el Evangelio de Juan y lo que es la episteme helenística, mientras en el Evangelio de Juan se nos dice que en un principio fue la palabra, para la tradición helenística es en un principio fue la physis, es decir, en el Evangelio de Juan es en un principio fue logos y en la tradición helenística en un principio fue la physis. Pasamos del logos a la physis.